El Gobierno y la Administración del Estado. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. En el título 4 de la Constitución se distingue entre gobierno y administración, dos conceptos diferentes pero estrechamente relacionados. El gobierno se refiere a la función de dirección política, mientras que la administración se encarga de llevar a la práctica esos objetivos. Ambos forman parte del poder ejecutivo, que tiene una doble dimensión, la política y la administrativa. Cuando hablamos de gobierno podemos asociarlo directamente con el Consejo de Ministros, que lidera la acción política del país. La Constitución establece que el gobierno está compuesto por el presidente, los vicepresidentes si los hay, y los ministros, según lo confirma la Ley 50/1997 del 27 de noviembre. Esta ley define claramente su estructura, eliminando la incorporación de otros cargos, como los secretarios de Estado. En cuanto a sus funciones, el gobierno dirige la política interior y exterior, gestiona la administración civil y militar, y se encarga de la defensa del Estado, siendo el principal responsable de la dirección política del país. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales en la Constitución española reflejan una estrecha colaboración, a pesar de la separación teórica de poderes propuesta por Montesquieu. Este sistema parlamentario se caracteriza por varios aspectos clave. Los miembros del Gobierno pueden formar parte del Parlamento. El Gobierno actúa como un órgano colegiado liderado por su presidente, lo que implica que todos sus miembros son responsables solidariamente de la gestión ante el Congreso de los Diputados. Para gobernar, el Gobierno necesita la confianza del Congreso, que supervisa su actuación mediante las sesiones de control. El Gobierno también tiene la facultad de proponer al Rey la disolución del Congreso, el Senado o ambas cámaras. Además, el Gobierno participa en la creación de leyes a través de proyectos de ley, la legislación delegada y los decretos-leyes, invadiendo en cierta medida la función legislativa. En resumen, hay una relación de control, colaboración y responsabilidad mutua entre el Gobierno y las Cortes Generales, con el Congreso como vigilante del Ejecutivo y el Gobierno participando activamente en el proceso legislativo. La designación del presidente del Gobierno en España está marcada por un proceso en el que el Congreso de los Diputados juega un papel fundamental, ya que es necesario contar con su confianza para acceder al cargo. Este procedimiento está regulado por el artículo 99 de la Constitución, que establece los siguientes pasos. Propuesta del candidato. Tras las elecciones generales o en otros casos previstos por la Constitución, el Rey consulta con los representantes de los grupos políticos del Parlamento. A través del presidente del Congreso, elige un candidato a la presidencia del Gobierno. Presentación del programa. El candidato propuesto presenta ante el Congreso su programa de gobierno, buscando el respaldo de la Cámara. Votación de investidura. Para ser nombrado presidente, el candidato debe obtener el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso en la primera votación. Si no lo consigue, se somete a una nueva votación 48 horas después, donde será suficiente con obtener mayoría simple. Sucesivas propuestas. Si en ninguna de las votaciones se alcanza el apoyo necesario, se seguirán presentando nuevos candidatos hasta que uno logre la confianza del Congreso. Disolución de las cámaras. Si, tras 2 meses desde la primera votación, ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá las cámaras y convocará nuevas elecciones, con el respaldo del presidente del Congreso. Este proceso asegura que el presidente del Gobierno cuente siempre con el apoyo parlamentario necesario para gobernar. Las Cortes Generales tienen el derecho de solicitar toda la información y asistencia que necesiten para realizar su labor de control y supervisión. Tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, y sus respectivas comisiones, pueden recabar datos del Gobierno, de sus distintos departamentos y de cualquier otra autoridad del Estado, garantizando así la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder. Los miembros del Congreso y del Senado tienen la facultad de realizar preguntas e interpelaciones al Gobierno y a sus ministros. Las preguntas buscan obtener información o aclaraciones sobre temas específicos y no suelen generar debate, ya que solo requieren una respuesta directa. Por otro lado, las interpelaciones son más profundas, ya que además de solicitar una respuesta, suelen implicar una crítica a la actuación del Gobierno. Si la respuesta no satisface al parlamentario o grupo que la formuló, puede abrirse un debate que, finalmente, será sometido a votación en la Cámara. La moción de censura es el mecanismo más poderoso que el Congreso de los Diputados tiene para exigir la responsabilidad política del Gobierno. A través de ella, el Parlamento puede forzar la dimisión del Ejecutivo si no cumple con las expectativas. Para que una moción de censura sea válida, debe ser propuesta por al menos 1/10 parte de los diputados y debe incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. Después de su presentación, debe transcurrir un plazo de 5 días antes de ser votada, tiempo en el que pueden surgir mociones alternativas.
Si se aprueba por mayoría absoluta, el gobierno está obligado a dimitir, y el candidato propuesto en la moción pasa a ser el nuevo presidente del gobierno. La cuestión de confianza es un mecanismo mediante el cual el presidente del gobierno solicita al Congreso de los Diputados confirmar su apoyo. A diferencia de la moción de censura, que es impulsada por el Congreso, la cuestión de confianza es planteada por el propio presidente tras consultar al Consejo de Ministros. Esta cuestión puede girar en torno a su programa de gobierno o a una declaración de política general. Para que se considere aprobada, basta con que la mayoría simple de los diputados vote a favor. Si el Congreso le niega la confianza, el gobierno está obligado a presentar su dimisión al rey, y se inicia el proceso de investidura para nombrar a un nuevo presidente, tal como se haría tras unas elecciones generales, pero sin necesidad de convocar nuevas elecciones. La disolución de las cámaras es un poder que la Constitución concede al gobierno, permitiendo al presidente disolver el Congreso, el Senado o ambas, anticipando así el término de su mandato de 4 años. Esta facultad es exclusiva del presidente del gobierno, quien puede decidir la disolución en el momento que estime conveniente. Sin embargo, hay 3 situaciones en las que no puede ejercer este derecho. Dentro del año posterior a una disolución anterior. Cuando se encuentre en curso una moción de censura. Durante la vigencia de estados excepcionales, como los previstos en el artículo 116 de la Constitución, alarma, excepción y sitio, en cuyo caso no se podrá disolver el Congreso de los Diputados. En resumen, aunque el presidente tiene la libertad de disolver las cámaras, esta potestad está sujeta a ciertas limitaciones que buscan garantizar la estabilidad política y la continuidad del sistema democrático. Los mecanismos de control del gobierno son esenciales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. A continuación, se describen los principales mecanismos. Aprobación de los presupuestos generales del Estado. El gobierno debe presentar los presupuestos generales del Estado al Congreso de los Diputados al menos 3 meses antes de que expiren los del año anterior. Los diputados tienen la facultad de presentar enmiendas al proyecto enviado por el gobierno, lo que permite un debate y una revisión exhaustiva de cómo se gestionarán los recursos públicos. Comisiones de investigación. Las comisiones de investigación pueden formarse para examinar las actividades del gobierno o abordar otros temas de interés público. Estas comisiones permiten al Parlamento investigar y supervisar la gestión del gobierno, contribuyendo a la transparencia y la responsabilidad. Autorización para determinados actos. El Parlamento tiene el derecho de autorizar o denegar ciertos actos del gobierno, lo que refuerza su control sobre la acción gubernamental. Ejemplos de esta autorización incluyen: declaración del estado de excepción, necesita la autorización del Congreso. Prórroga del estado de alarma, requiere autorización del Congreso. Declaración del estado de sitio, se realiza por mayoría absoluta del Congreso, a propuesta del Gobierno. Firma de tratados internacionales, ambas cámaras deben autorizar su firma. Referéndum consultivo, el Congreso debe autorizar la propuesta del Gobierno para celebrarlo, conforme al artículo 92 de la Constitución. Estos mecanismos de control permiten al Parlamento supervisar la actuación del Gobierno y asegurar que actúe en beneficio del interés público, fomentando así un sistema democrático y responsable. La delegación legislativa es una facultad que permite al Parlamento autorizar al Gobierno a regular materias que normalmente son competencia del Poder Legislativo. En nuestra Constitución, esta habilitación se manifiesta a través de decretos legislativos, que pueden adoptar 2 modalidades. Desarrollo de las leyes de bases. En esta modalidad, el Parlamento establece las directrices básicas de una materia mediante una ley de bases. Posteriormente, el Gobierno tiene la responsabilidad de desarrollar estas bases en un texto articulado a través de un decreto legislativo. Es importante destacar que la delegación debe ser expresa y referirse a una materia concreta. Se debe fijar un plazo para su ejercicio. No puede otorgarse para materias que deban ser reguladas por una ley orgánica. Refundición de textos dispersos. La refundición de textos dispersos se lleva a cabo cuando hay múltiples normas que regulan la misma materia. En este caso, se encomienda al Gobierno la tarea de unificar estos textos en un documento único, con el objetivo de simplificar la regulación legal. Para la refundición, la autorización del Parlamento debe especificar el ámbito normativo de la delegación. Indicar si se limita a la creación de un texto único o si incluye la posibilidad de regularizar, aclarar o armonizar las normas existentes. Estos mecanismos de delegación legislativa son fundamentales para agilizar la labor legislativa y asegurar que las regulaciones sean claras y coherentes, facilitando así la labor del Gobierno mientras se mantiene el control del Parlamento sobre las materias legislativas. Los decretos leyes son normas con rango de ley emitidas por el Gobierno en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.
Estos se regulan en el artículo 86 de la Constitución española y tienen características clave. Naturaleza provisional. Se consideran normas temporales hasta que el Congreso de los Diputados las convalide o derogue en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. Ámbitos prohibidos. No pueden afectar a ciertos temas, como el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos y libertades fundamentales, el régimen de las comunidades autónomas, ni el derecho electoral general. Procedimiento de convalidación. En los 30 días siguientes a su promulgación, el Congreso debe debatir y votar sobre el decreto-ley. Si no se convalida, pierde toda su eficacia. Durante este tiempo también pueden ser tramitados como proyectos de ley, permitiendo la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Así, los decretos-leyes son instrumentos que permiten al Gobierno actuar rápidamente en situaciones urgentes, pero siempre bajo el control y la revisión del Parlamento. Designación del Gobierno. El presidente del Gobierno se designa de dos formas. Nombramientos ordinarios, se realizan tras unas elecciones generales. Nombramientos extraordinarios, ocurren en dos situaciones. Pérdida de la confianza parlamentaria del presidente saliente. Prosperar una moción de censura. Los demás miembros del Gobierno, como vicepresidentes y ministros, son nombrados y destituidos por el Rey, a propuesta del presidente. Esta estructura garantiza un equilibrio entre la autoridad del Gobierno y el control parlamentario. Duración del mandato del Gobierno. La duración del mandato del Gobierno generalmente coincide con la del Parlamento, que es de 4 años. Sin embargo, el Gobierno puede cesar en las siguientes situaciones. Elecciones anticipadas. No superar la cuestión de confianza o prosperar una moción de censura. Dimisión o fallecimiento de su presidente. En cualquiera de estos casos, el Gobierno saliente continuará en funciones hasta que el nuevo gabinete tome posesión. Esto asegura una transición ordenada y el mantenimiento de la estabilidad en la administración. Responsabilidad del Gobierno. El Gobierno es responsable solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Para asegurar esta responsabilidad, existen diversos instrumentos de relación entre el Gobierno y las Cortes Generales, como el derecho de información, interpelaciones, preguntas y la moción de censura. Según el artículo 102 de la Constitución española, el presidente y los miembros del Gobierno pueden ser responsables criminalmente. En caso de acusaciones por traición o delitos contra la seguridad del Estado, la iniciativa para plantear la acusación debe ser respaldada por al menos una cuarta parte de los miembros del Congreso y aprobada por mayoría absoluta. Además, la prerrogativa real de gracia no se aplicará en situaciones donde exista responsabilidad criminal, independientemente del motivo. Esto garantiza que los miembros del Gobierno rindan cuentas por su actuación, manteniendo la integridad y el control democrático. Composición, organización y funciones del Gobierno. Según el artículo 1 de la Ley 50/1997 del Gobierno, este se compone del presidente, uno o más vicepresidentes y los ministros. Los miembros del Gobierno se organizan y toman decisiones en reuniones del Consejo de Ministros y en comisiones delegadas. Estas estructuras permiten la coordinación y el desarrollo de políticas públicas, asegurando una gestión efectiva y colaborativa en la administración del país. El Consejo de Ministros. Los orígenes del Consejo de Ministros se remontan al 19 de noviembre de 1823, cuando el rey Fernando VII creó este órgano mediante un decreto. En él se establecía que se tratarían todos los asuntos de utilidad general, donde cada ministro debía informar sobre los asuntos de su cartera y ejecutar las resoluciones del rey. Hoy en día, el Consejo de Ministros es el órgano colegiado que coincide con el Gobierno y tiene varias funciones clave. Aprobar proyectos de ley y remitirlos al Congreso de los Diputados o al Senado. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Aprobar reales decretos leyes y reales decretos legislativos. Negociar y firmar tratados internacionales y gestionar su aplicación provisional. Remitir tratados internacionales a las Cortes Generales según lo dispuesto en la Constitución. Declarar estados de alarma y de excepción, y proponer al Congreso la declaración del estado de sitio. Emitir deuda pública o contraer crédito, siempre que haya autorización legal. Aprobar reglamentos para desarrollar y ejecutar leyes, previo dictamen del Consejo de Estado. Crear, modificar y suprimir órganos directivos de los departamentos ministeriales. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para la Administración General del Estado. Ejercer otras atribuciones que le confieran la Constitución, las leyes y disposiciones. Las deliberaciones del Consejo son secretas, y los secretarios de Estado pueden asistir a las reuniones si son convocados. Esta estructura asegura la confidencialidad y eficacia en la toma de decisiones del Gobierno.
Las comisiones delegadas del Gobierno son órganos que agrupan a los ministros involucrados en temas específicos, facilitando el estudio de problemas y agilizando las deliberaciones. Estas comisiones permiten una colaboración más estrecha entre los departamentos ministeriales y ayudan a desatascar las reuniones del Consejo de Ministros. Funciones de las comisiones delegadas. Las comisiones delegadas tienen varias funciones importantes. Examinar cuestiones generales que involucren a varios departamentos ministeriales. Estudiar asuntos que requieran una propuesta conjunta antes de su resolución por el Consejo de Ministros. Resolver asuntos que afecten a más de un ministerio y que no necesiten ser elevados al Consejo. Ejercer otras atribuciones delegadas por el Consejo de Ministros o definidas por el ordenamiento jurídico. Creación y organización. La creación, modificación o supresión de estas comisiones es decidida por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del presidente del Gobierno. Este decreto debe especificar el miembro del Gobierno que presidirá la comisión. Los miembros que la integran, incluyendo secretarios de Estado si es necesario. Las funciones que se le atribuyen. El miembro encargado de la secretaría de la comisión. Además, pueden ser convocados a las reuniones otros titulares de órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado, según se considere conveniente. Al igual que las deliberaciones del Consejo de Ministros, las de las comisiones delegadas son secretas, garantizando así la confidencialidad en el manejo de asuntos gubernamentales. El presidente del Gobierno es el representante máximo del Gobierno y juega un papel crucial en el funcionamiento del Consejo de Ministros y en la administración del país. Sus principales funciones, según la Constitución y la Ley del Gobierno, son las siguientes. Representar al Gobierno en todas sus actuaciones. Establecer el programa político del Gobierno, definiendo las directrices de la política interior y exterior, y velar por su cumplimiento. Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. Plantear la cuestión de confianza ante el Congreso de los Diputados, tras deliberar con el Consejo de Ministros. Proponer la convocatoria de un referéndum consultivo al Rey, con la autorización previa del Congreso. Dirigir la política de defensa y ejercer las funciones asignadas a las Fuerzas Armadas según la legislación de defensa nacional. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros. Refrendar los actos del Rey y someter las leyes y normas al Rey para su sanción. Interponer el recurso de inconstitucionalidad cuando sea necesario. Crear, modificar y suprimir departamentos ministeriales y secretarías de Estado por Real Decreto, y aprobar la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. Proponer al Rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y ministros. Resolver conflictos de atribuciones entre diferentes ministerios. Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno y dirigir sus tareas, asegurando el cumplimiento de los acuerdos. A través de estas funciones, el presidente del Gobierno ejerce una influencia significativa sobre la dirección y el funcionamiento del Gobierno en su conjunto. El vicepresidente del Gobierno desempeña un papel fundamental al asumir las funciones del presidente en situaciones de fallecimiento, ausencia en el extranjero o enfermedad. Es posible que haya más de un vicepresidente y, en tal caso, el vicepresidente primero asumirá las funciones del presidente. Además, si el vicepresidente ocupa la titularidad de un departamento ministerial, también tendrá la condición de ministro. Esto le permite tener un rol activo en la gestión de las políticas del Gobierno, asegurando la continuidad y estabilidad en la administración. Los ministros, como titulares de sus respectivos departamentos, tienen competencia y responsabilidad en el ámbito específico de su actuación. Sus principales funciones incluyen: desarrollar la acción del Gobierno en su departamento conforme a los acuerdos del Consejo de Ministros y las directrices del presidente del Gobierno. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias correspondientes a su departamento. Ejercer otras competencias que les sean atribuidas por leyes y normas de organización del Gobierno. Refrendar los actos del Rey en las materias que son de su competencia. A través de estas funciones, los ministros contribuyen de manera decisiva a la implementación de las políticas del Gobierno y al funcionamiento de la administración pública. Normas aplicables. El Gobierno se organiza y opera según lo establecido en la Ley del Gobierno y los reales decretos del presidente, que regulan su composición y organización. También se rige por las disposiciones internas que emanan del presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros. Estas normas garantizan un funcionamiento eficiente y estructurado del Gobierno, asegurando la claridad en sus funciones y responsabilidades. Funcionamiento del Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, con el ministro de la Presidencia actuando como secretario. Las reuniones pueden tener carácter decisorio o deliberante, dependiendo de los asuntos tratados. El orden del día de cada reunión es fijado por el presidente, quien determina los temas a discutir.
De cada sesión se levanta un acta que recoge información sobre el tiempo y lugar de la reunión, la lista de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados. Esta documentación asegura la transparencia y el registro formal de las decisiones del Gobierno. La delegación de competencias en el Gobierno se regula de la siguiente manera. Delegación por el presidente del Gobierno. Puede delegar el ejercicio de sus competencias en el vicepresidente o vicepresidentes y en los ministros. Delegación por los ministros. Los ministros pueden delegar en secretarios de Estado, delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en los órganos directivos de su ministerio. Delegación en comisiones delegadas. Las funciones administrativas del Consejo de Ministros son delegables a las comisiones delegadas del Gobierno. Competencias no delegables. No son delegables las competencias atribuidas directamente por la Constitución. Tampoco se pueden delegar las funciones relacionadas con el nombramiento y separación de altos cargos, que son competencia del Consejo de Ministros. Las competencias de los órganos colegiados del Gobierno son no delegables, salvo en el caso de las comisiones delegadas. Finalmente, cualquier competencia que una ley prohíba expresamente la delegación no puede ser delegada. Esta estructura garantiza un equilibrio en la toma de decisiones y asegura que ciertas funciones fundamentales permanezcan en manos de los responsables designados. El Gobierno cesa tras las elecciones generales, por pérdida de confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Sin embargo, el Gobierno cesante continúa en funciones hasta que se forme el nuevo Gobierno, manteniendo ciertas limitaciones establecidas por la Ley del Gobierno. Durante este periodo, el Gobierno en funciones tiene la responsabilidad de facilitar la formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes, pero su gestión se limita a la atención de los asuntos públicos ordinarios. Solo podrá adoptar medidas urgentes debidamente justificadas o aquellas que respondan a razones de interés general. Limitaciones del Gobierno en funciones. El Gobierno en funciones no podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o al Senado. El presidente del Gobierno en funciones también tiene restricciones en sus facultades y no podrá proponer al Rey la disolución de alguna de las cámaras o de las Cortes Generales. Plantear la cuestión de confianza. Proponer la convocatoria de un referéndum consultivo. Además, cualquier delegación legislativa otorgada por las Cortes Generales quedará en suspenso mientras el Gobierno esté en funciones tras la celebración de elecciones generales. Esto asegura que el Gobierno en funciones actúe con prudencia y responsabilidad durante la transición hacia un nuevo gabinete. El control de los actos del Gobierno. El Gobierno, al estar sujeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, se encuentra bajo varios mecanismos de control. Control político. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales, que pueden supervisar y evaluar su desempeño. Control judicial. Los actos del Gobierno y de sus órganos son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en su ley reguladora. Esto permite que se revisen legalmente las decisiones del Gobierno. Control constitucional. La actuación del Gobierno puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional, según lo previsto en la ley orgánica que regula su funcionamiento. Esto asegura que las acciones del Gobierno respeten los principios constitucionales. Estos mecanismos garantizan la responsabilidad y la legalidad en la actuación del Gobierno, protegiendo así los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento del sistema democrático.